La selva amazónica nos invita con un llamado que solo los valientes se atreven a responder. Muchos lo conocen como los pulmones del mundo, pero ¿quién entiende realmente su significado? Esta inmensidad verde y palpitante esconde secretos que se mezclan con la esencia misma de la vida. En esa vasta extensión de árboles y ríos se encuentra un universo intacto, custodiado por antiguos espíritus y tribus que mantienen tradiciones inalteradas. Es un mundo donde los límites entre lo real y lo mítico se vuelven borrosos, donde cada paso en el bosque hace eco de siglos de historias nunca contadas. Ahora haz clic en me gusta y suscríbete al canal, nos ayudará mucho. Esta fascinación no es solo por su grandeza, sino por el misterio que envuelve cada planta, cada animal y cada sonido que emerge de sus profundidades. ¿Qué hay dentro, en el corazón de este bosque, que parece respirar sus propios ritmos? Para los indígenas, cada hoja y cada rama encierra un alma, una historia. Saben que la Amazonia es más que un recurso natural. Es un universo, un remanso de sabiduría que desafía los estándares de cualquier curiosidad sobre los países que podamos imaginar. ¿Y de quiénes somos nosotros para dudar? Muchos creen que los árboles, altos y firmes, guardan conocimientos ancestrales, mientras que las aguas de los profundos y negros ríos guardan secretos que pocos se atreven a revelar. Algunos exploradores y estudiosos afirman que, en sus expediciones, han sentido la presencia de algo que va más allá de lo tangible, como si el propio bosque los estuviera observando. Hay quienes dicen, por ejemplo, que ciertas zonas son evitadas incluso por los nativos, protegidos por fuerzas invisibles. Este sentimiento ineludible hace que cualquiera se pregunte, ¿qué sabemos realmente sobre la Amazonia? Al adentrarnos en este bosque, cada hoja susurra que hay mucho más detrás de lo que nuestros ojos pueden ver. Es un lugar donde la curiosidad se convierte en admiración y el miedo en respeto. El bosque espera a quienes se atrevan a desentrañar sus misterios, pero solo revela sus secretos a quienes lo respetan profundamente. Sigamos entonces, adelante, y descubramos los ciclos que hacen que la Amazonía vibre de vida, como un gigantesco ente verde, y, quién sabe, incluso sobrenatural. El Amazonas late como un corazón gigante, en armonía con la naturaleza que lo rodea. Por cada hoja que cae, brota nueva vida, por lo que el bosque se renueva constantemente, siguiendo ciclos que solo la naturaleza podría orquestar. Imagine una danza invisible entre árboles y ríos, animales e insectos, cada uno desempeñando su papel en mantener vivo este ecosistema. Este delicado equilibrio es la esencia del bosque, un ritmo que se remonta a milenios, adaptado y mejorado por la propia madre naturaleza. El bosque no es solo una colección de árboles, es un organismo vivo, que respira y actúa en ciclos perfectamente alineados. Uno de los fenómenos más fascinantes son los ríos voladores, corrientes de vapor que salen del bosque y viajan por los cielos, llevando humedad a otras regiones. Estos ríos invisibles transportan millones de litros de agua e incluso afectan el clima de los países vecinos. Este curioso país, donde el Amazonas actúa como fuente de vida incluso para regiones lejanas, es una prueba de cómo aquí todo tiene una función. Es como si cada hoja estuviera conectada, creando un ciclo que beneficia incluso a quienes se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Después de todo, ¿quién hubiera imaginado que el ciclo forestal influiría siquiera en las lluvias de otra nación? El secreto detrás de esta operación es la interacción única entre flora y fauna. Los árboles gigantes no solo crean sombra para las plantas más pequeñas, sino que también liberan humedad, que, en conjunto, forma una humedad constante en el aire. Insectos, pájaros e incluso pequeños hongos contribuyen a esta sinfonía natural, donde cada pieza es imprescindible. Sin los insectos que polinizan, sin los pájaros que esparcen las semillas,
el bosque perdería parte de su vitalidad. Este ciclo es impresionante porque nos muestra cómo la naturaleza sabe, naturalmente, equilibrarse. La Amazonía enseña en cada detalle que incluso las vidas más pequeñas marcan la diferencia. Y así, cada ciclo se interconecta con el siguiente, en una red tan intrincada que parece planificada. Nada está ahí por casualidad. Todo tiene un propósito. Desde el árbol más alto hasta el insecto más pequeño, cada vida sigue el ritmo del bosque, como obedeciendo una orden silenciosa. Y nos preguntamos, ¿qué más nos depara todavía este bosque, con sus ciclos perfectos y su equilibrio vital? Exploraremos más profundamente para ver qué más tiene que revelar esta tierra de secretos sobre las civilizaciones perdidas, escondidas en medio de esta infinita vegetación. En lo profundo del Amazonas hay signos de civilizaciones antiguas que parecen desafiantes e intrigantes. Los rastros de personas que vivieron allí, mucho antes de cualquier registro moderno, aparecen como fragmentos de un pasado olvidado. Hay huellas sutiles, casi como marcas secretas dejadas en la tierra, edificios misteriosos, caminos ocultos por la vegetación, e incluso restos de grandes pueblos. Estos signos nos llevan a imaginar la vida vibrante y sofisticada de este pueblo que, sin las tecnologías que hoy conocemos, dominaba el bosque. ¿Quiénes eran y cómo consiguieron vivir en armonía con una naturaleza tan imponente? Entre los descubrimientos más enigmáticos se encuentra la famosa Terra Preta India, un suelo fértil creado mediante métodos desconocidos, pero extremadamente eficientes. Este suelo, rico en nutrientes y de origen misterioso, se extiende por zonas específicas del bosque y sigue siendo un misterio para la ciencia moderna. Muchos creen que este suelo podría ser la clave para comprender cómo estas civilizaciones cultivaban alimentos y sustentaban a grandes poblaciones. En tiempos donde la curiosidad por los países revela diferentes métodos de cultivo, lo que sabemos de esta tierra negra nos lleva a cuestionarnos si estos pueblos conocían secretos agrícolas que hasta el día de hoy no hemos podido reproducir. Las teorías sobre las civilizaciones perdidas del Amazonas apuntan a sociedades complejas, posiblemente con conocimientos avanzados en áreas como la astronomía y la arquitectura. Algunos investigadores sostienen que estas culturas ya tenían una organización social y una comprensión de los ciclos naturales que superó a muchas civilizaciones de su época. Imaginemos un pueblo que, sin ciudades inmensas ni grandes monumentos, utilizara el propio bosque como hogar y templo. Para ellos quizás no existía la idea de dominar la naturaleza, sino de fluir con ella, en una simbiosis que transformaba el entorno en una extensión de su propia identidad. Y así, el bosque guarda en silencio estos recuerdos, protegiendo las historias y secretos de estas civilizaciones. Hoy, arqueólogos y exploradores intentan descifrar estos restos y comprender qué sucedió realmente. Pero, por mucho que avancemos, es como si la Amazonía todavía tuviera mucho que ocultar, como si quisiera preservar estos misterios para siempre. A medida que profundizamos, nos acercamos a quienes guardan estos secretos de manera aún más directa. Las tribus aisladas que habitan este bosque y que llevan la herencia de estos pueblos antiguos en su cultura. Las tribus aisladas del Amazonas viven en silenciosa armonía con el bosque, como si fueran parte de un secreto ancestral. Son los verdaderos guardianes de una sabiduría que viene desde tiempos inmemoriales. Estas comunidades, que eligieron el aislamiento como forma de preservar su forma de vida, viven en una realidad alejada de cualquier tecnología moderna. Sus tradiciones, transmitidas de generación en generación, aportan conocimientos sobre el bosque que van más allá de lo que la ciencia puede comprender. Para ellos, el Amazonas no es solo un lugar, es el espíritu vivo que guía cada paso. La comunicación dentro de estas tribus se realiza mediante signos y sonidos que solo ellos entienden.
Entre la densa vegetación y los sonidos del bosque, estas comunidades saben orientarse, como si las guiara un instinto casi mágico. Cuando un explorador intenta acercarse, es común que las tribus desaparezcan en el bosque sin dejar rastro, una habilidad que asemeja un juego entre lo visible y lo invisible. Estas personas saben que el bosque es el único aliado fiel que tienen, y es allí donde encuentran protección contra los extraños que amenazan su mundo. Para las tribus, cada árbol, río y animal lleva un espíritu, un alma. Hay respeto e incluso cierto miedo por el bosque, porque para ellos existen fuerzas invisibles que rigen el equilibrio de la vida. En los rituales tribales, estas fuerzas son veneradas, y el chamán de la tribu suele ser quien habla directamente con lo invisible. Es el sanador, el mediador entre el hombre y el bosque, una figura que encarna toda la sabiduría ancestral. Para quienes se preguntan por la curiosidad del país, esta realidad nos hace reflexionar sobre cómo la Amazonía guarda, en cada tribu, la esencia de una forma de vida que respeta lo que no se ve. Estas tribus aisladas son, en cierto modo, el eslabón perdido de los antiguos pueblos que habitaban el bosque. Llevan en su sangre la herencia de civilizaciones que tal vez nunca comprendamos del todo, y así, con sus historias, leyendas y rituales, siguen preservando el espíritu del bosque y guardando los secretos de sus antepasados. Cada tribu, aislada en su propio mundo, nos invita a preguntarnos, ¿qué más encierra el bosque? Quizás sea entre las plantas y hierbas utilizadas por estas personas donde comienzan a surgir los secretos de la medicina natural. En el Amazonas, cada planta parece portar una sabiduría única, como si el propio bosque fuera un laboratorio natural de curas y medicinas. Para los pueblos indígenas, las hojas, raíces y flores no son meras plantas, son espíritus que ofrecen curación y protección. Es entre los densos árboles y pequeños arbustos donde crecen hierbas capaces de tratar desde heridas hasta enfermedades complejas. Estas plantas se llaman medicinas del bosque, secretos naturales que muchas veces ni siquiera la medicina moderna puede explicar. Lo que se sabe es que la Amazonía guarda fórmulas que tienen el poder de restaurar e incluso preservar la vida. Muchas de estas plantas han sido estudiadas a lo largo de los años por científicos que, curiosos como exploradores del pasado, intentan desentrañar los misterios de sus propiedades. Una de las más conocidas es la ayahuasca, bebida sagrada utilizada por los chamanes en rituales de sanación espiritual y autoconocimiento. Para quienes se aventuran en esta experiencia, la ayahuasca no es solo una bebida, sino un viaje al subconsciente, donde se pueden encontrar respuestas y curas. Para quienes buscan una curiosidad campestre, exótica, conocer estas plantas es como vislumbrar un mundo donde la naturaleza y el espíritu humano caminan uno al lado del otro. Hoy, el estudio de estas plantas va más allá de la curiosidad. Se convierte en ciencia, que busca comprender cómo las sustancias que se encuentran en las hierbas pueden curar enfermedades. Muchas medicinas modernas se inspiraron en las propiedades de estas plantas amazónicas. Por ejemplo, la corteza de un árbol llamado quina dio lugar a la quinina, un importante medicamento contra la malaria. Este es solo uno de los ejemplos que nos muestra cuán generoso es el bosque al ofrecer curación. Pero, tal como nos enseñan las tribus, la naturaleza es generosa solo con quienes la tratan con respeto. Y así, con cada planta descubierta, se revelan más secretos y surgen más preguntas. El Amazonas nos provoca con la idea de que quizás allí haya plantas que curen enfermedades que aún no sabemos cómo tratar. Ella guarda su conocimiento como un maestro silencioso, revelándolo solo a aquellos que están listos para comprenderlo. Y quizás, en las misteriosas criaturas que habitan estas tierras, haya aún más respuestas al equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Entre los sonidos y sombras de la selva amazónica se esconden criaturas casi míticas,
en una danza entre lo real y lo imaginario. Para quienes recorren estos senderos verdes, cada paso puede traer una sorpresa, desde pájaros de colores vibrantes que parecen salidos de un sueño, hasta insectos gigantes que inspiran asombro. La diversidad animal del Amazonas es como una galería de seres inusuales, algunos tan raros que parecen desafiar la lógica. Y son estos encuentros con animales que ni siquiera parecen animales reales, los que despiertan la curiosidad y la fascinación por lo desconocido. Entre estas criaturas se encuentra la legendaria anaconda gigante, una serpiente que se esconde en las tranquilas aguas, pero que despierta el miedo de quienes la han visto. Las historias de encuentros con anacondas se pasan de boca en boca, y algunos dicen que pueden alcanzar tamaños enormes, suficientes para tragarse a un hombre adulto. Esta serpiente es casi un mito, un símbolo de la fuerza del bosque que no se puede ignorar. Para quienes buscan una curiosidad campestre que asuste y fascine al mismo tiempo, la anaconda es una leyenda viva que representa la presencia invisible, pero poderosa, de la naturaleza. Pero la anaconda no es la única criatura envuelta en leyenda. Hay informes de animales considerados extintos en otros lugares, pero que se dice que aún sobreviven en zonas remotas del Amazonas, lejos de miradas indiscretas. Este santuario natural parece albergar secretos de épocas pasadas, con criaturas que escaparon de la extinción y ahora viven escondidas. Tortugas gigantes, felinos raros y aves de plumaje exótico son solo algunos de los tesoros que se camuflan en el bosque, sobreviviendo en un mundo que parece ajeno al tiempo. Y con cada leyenda, el bosque alimenta el misterio que lo rodea. Para quienes se atreven a aventurarse allí, el simple hecho de caminar por el Amazonas es una invitación a descubrir criaturas que el mundo exterior tal vez nunca conozca. Porque, al final, el bosque decide quién lo sabe y quién no. La magia de los animales y sus leyendas lleva nuestro pensamiento al lado espiritual, al papel del chamanismo y al conocimiento ancestral, mantenido como un secreto para ser respetado y aprendido. El chamanismo en la Amazonía es más que una práctica, es una conexión profunda entre los humanos y los misterios invisibles del bosque. Los chamanes, figuras veneradas en las tribus, son aquellos que caminan entre el mundo físico y el espiritual, entendiendo las fuerzas que gobiernan la naturaleza. Ven el bosque como una entidad viva, donde cada árbol y río lleva un espíritu. En sus rituales no solo curan enfermedades, sino que también armonizan cuerpo y alma con la energía del bosque, como traductores de un idioma que solo ellos dominan. Es una sabiduría que no se puede aprender en los libros. Se transmite de generación en generación con profundo respeto. Los chamanes utilizan plantas psicoactivas, como la ayahuasca, en rituales que llevan a los participantes a un viaje de autoconocimiento y curación espiritual. Para quienes ya lo han experimentado, la sensación es la de entrar en un mundo donde las fronteras entre cuerpo y espíritu se disuelven. Estos rituales, guiados con precisión por chamanes, son un viaje hacia lo desconocido, donde se enfrentan los miedos y se encuentran respuestas. Este profundo conocimiento sobre las plantas, sus efectos e intenciones, es un ejemplo práctico de cómo el chamanismo incorpora el respeto por el bosque y sus elementos, transformando una simple planta en un portal al subconsciente. Bailes, cánticos y pintura corporal son parte del ritual, cada detalle cuidadosamente pensado para conectar a la tribu con el universo invisible que los rodea. Durante estas ceremonias, se cree que los chamanes se convierten en puentes entre los mundos humano y espiritual, trayendo mensajes y orientación que pueden sanar y proteger a la comunidad. Para ellos, el bosque no es solo un entorno, sino un hogar sagrado. Y así, el chamanismo actúa como vínculo entre los secretos del bosque y la comprensión humana, sacando a la luz una sabiduría que la ciencia aún lucha por comprender. Es en este espacio entre lo visible y lo invisible
donde habitan los chamanes, preservando tradiciones y prácticas que parecen desafiar la lógica. Cuando observamos la reverencia que tienen por la naturaleza y el conocimiento que ésta les ofrece, nos lleva a reflexionar sobre lo que podemos aprender de esta armonía. Y quién sabe, a medida que profundicemos en este universo espiritual, tal vez descubramos las respuestas a misterios antiguos, como el legendario El Dorado, la ciudad de oro que fascinó y fascina al mundo. Desde los tiempos de la gran navegación, la leyenda de El Dorado ha fascinado a aventureros y exploradores que lo arriesgan todo por la promesa del oro escondido en la selva amazónica. Muchos creían que había una ciudad brillante, un reino hecho de oro puro, en algún lugar desconocido del bosque. Hombres poderosos, desde reyes hasta conquistadores, enviaron expediciones en busca, fascinados por la idea de una riqueza incomparable. El Amazonas, con sus vastos ríos y sus imponentes árboles, parecía el escondite perfecto para una civilización tan mítica. Pero con cada expedición fallida, la leyenda de El Dorado ganaba un nuevo capítulo. Cuentan historias sobre El Dorado, que era una ciudad donde todo brillaba, y que el propio rey se bañaba en polvo de oro, convirtiéndose en una figura casi sobrenatural. Los exploradores, cegados por el deseo de encontrar este tesoro, ignoraron los peligros del bosque. Muchos desaparecieron en las profundidades del Amazonas, consumidos por la selva y los misterios que encierra. Estos hombres nunca imaginaron que el propio bosque sería su verdadero adversario, protegiendo sus secretos con implacable rigor. Y así, el nombre El Dorado se convirtió en sinónimo de ambición desenfrenada y misterios insondables. Algunos historiadores sugieren que El Dorado puede no ser una ciudad de oro, sino más bien un símbolo espiritual para los pueblos indígenas. Para ellos, la verdadera riqueza no está en los metales, sino en el equilibrio y el respeto por el bosque. Según esta perspectiva, El Dorado representa un estado de armonía, un ideal de vida en comunión con la naturaleza, alejado de los deseos materiales. Esta interpretación ofrece otra mirada a la búsqueda de lo desconocido, haciéndonos reflexionar sobre el valor real de lo que llamamos tesoro. Y, quién sabe, quizás el mayor secreto de la Amazonía sea precisamente esta sabiduría ancestral. Las expediciones en busca de El Dorado han planteado más preguntas que respuestas. Cada pieza de oro encontrada alimentó la leyenda, cada desaparición reforzó el misterio. Y aunque el bosque sigue guardando lo que muchos llaman un tesoro, sigue siendo un desafío para cualquiera que intente descubrir su pasado. ¿Quién sabe? A medida que exploramos las amenazas modernas al Amazonas, tal vez comprendamos mejor lo que realmente significa guardar un secreto de valor incalculable. La Amazonía, que alguna vez fue intocable durante siglos, hoy enfrenta una amenaza urgente y devastadora: los incendios y la deforestación. Cada año desaparecen hectáreas de bosque, llevándose consigo una biodiversidad única y conocimientos ancestrales que quizás nunca recuperemos. El impacto de esta destrucción no se limita a los árboles que caen, sino que abarca todo un sistema de vida, desde los pequeños insectos hasta los ríos que atraviesan el suelo fértil. Cuando se tala el bosque, se rompe el frágil equilibrio entre los seres que viven allí y la pérdida se siente mucho más allá de las fronteras brasileñas. La destrucción del bosque también representa la pérdida de un vasto campo de investigación científica, una curiosidad del país que involucra plantas y organismos con potencial medicinal aún inexplorado. Muchas de las medicinas y sustancias medicinales que utilizamos hoy en día provienen de especies nativas del Amazonas, y se cree que allí se pueden esconder muchas otras curas. Imagínese lo que se podría descubrir si preservamos esta fuente de sabiduría natural. Pero en cambio, vemos incendios voraces que convierten esta riqueza en cenizas, y el bosque que alguna vez respiró vida, ahora se asfixia bajo el calor destructivo de las llamas. Los incendios y la deforestación también afectan a las tribus indígenas,
que dependen del bosque para su sustento, refugio y espiritualidad. Para estas personas, perder la Amazonia es como perder una parte de ellos mismos, ya que la conexión que tienen con la tierra es profunda y sagrada. Muchas tribus consideran el bosque como su madre, un proveedor y protector que les ofrece todo lo que necesitan. Ver esta casa devastada es una herida abierta, un doloroso recordatorio de que el progreso desenfrenado puede exigir un precio demasiado alto. Y para ellos, cada árbol perdido es un espíritu que se va. La lucha por preservar la Amazonía implica un esfuerzo global y una responsabilidad que recae en todos nosotros. Se trata de movimientos de resistencia, acciones de preservación y políticas ambientales que ofrecen esperanza en medio de la destrucción. Mientras el bosque sigue ardiendo, surgen nuevos protectores de la naturaleza, personas y organizaciones que ven el bosque como el tesoro que realmente es. Y así, seguimos descubriendo los imponentes seres que habitan este bosque, como los árboles milenarios que han sido testigos de generaciones y guardan sus propias historias. Los antiguos árboles del Amazonas se erigen como imponentes centinelas, observando el paso de los siglos con silenciosa sabiduría. Algunos de estos árboles tienen más de 1000 años y tienen troncos tan anchos que abrazarlos parece imposible. Son auténticos colosos naturales, testigos de una historia que se desarrolló mucho antes de la llegada de los primeros exploradores. Cada árbol guarda secretos, como si fueran libros escritos por el tiempo. Para los habitantes de los bosques, estos árboles no son solo parte del paisaje. Son espíritus ancestrales, seres que llevan la memoria del bosque y de todo lo que en él habita. En las tradiciones indígenas, se cree que los espíritus habitan en estos árboles gigantes, como protectores invisibles de la naturaleza. Estas historias hablan de fuerzas que cuidan el bosque y defienden a quienes lo respetan, mientras castigan a quienes no lo respetan. En rituales y ceremonias, estos seres son venerados y tratados con profundo respeto. Para ellos, cada árbol ancestral es un guardián que mantiene el equilibrio entre el mundo visible e invisible. Y hay quienes dicen que, cuando acercas la oreja al tronco de uno de estos árboles, puedes escuchar el pulso de la vida, como si todo el bosque respirara junto a ellos. La importancia de estos árboles va más allá de las leyendas, ya que su papel ecológico es fundamental para el ciclo de vida del bosque. Ofrecen refugio a innumerables animales y plantas, creando en sus ramas y raíces un ecosistema único. Desde pequeños insectos hasta aves raras, muchas especies dependen de estos árboles para sobrevivir. En un mundo donde la curiosidad campestre se vuelve cada vez más relevante para la ciencia, estos árboles representan un verdadero laboratorio viviente. Son los que ayudan a regular el clima y mantener el suelo fértil, asegurando que el bosque siga floreciendo durante generaciones. Y así, cada árbol ancestral se convierte en un vínculo entre el pasado y el presente, un monumento natural que guarda la esencia de la Amazonía. A medida que descubrimos sus historias, nos llevamos a reflexionar sobre qué más esconde el bosque. Y es con esta reverencia que avanzamos, encontrando a los exploradores que, atraídos por estos misterios, entraron en la selva y, muchas veces, nunca regresaron, desapareciendo en los brazos del bosque. El Amazonas guarda historias de exploradores que, fascinados por sus misterios, se aventuraron en sus profundidades y nunca más fueron vistos. Desde el inicio de la colonización, hombres audaces se han adentrado en el bosque en busca de riquezas, gloria y descubrimientos científicos. Muchos de ellos eran naturalistas, geógrafos y arqueólogos, deseosos de documentar cada detalle de la selva tropical más grande del mundo. Pero la selva, como un guardián silencioso, se tragó sus huellas y selló el destino de muchos. Así, sus historias se convirtieron en leyendas, alimentando aún más el misterio que envuelve esta tierra indómita.
Uno de los casos más famosos es el del coronel británico Percy Fawcett, quien desapareció en 1925 mientras buscaba la legendaria Ciudad Z, una civilización que creía escondida en el corazón del Amazonas. La expedición de Fawcett está rodeada de teorías y especulaciones, ya que no dejó rastro de su paradero. Algunos dicen que fue capturado por tribus hostiles, otros creen que encontró lo que buscaba y decidió permanecer en secreto. Cualquiera que sea la verdad, su desaparición se ha convertido en un enigma y una advertencia para quienes se atreven a explorar esta tierra desconocida. Las pocas historias de los supervivientes de estas expediciones revelan lo implacable que puede ser el Amazonas. El hambre, las enfermedades tropicales y los encuentros con animales peligrosos son solo algunos de los desafíos que enfrentan los exploradores al intentar cruzar esta extensión verde. Los relatos de hombres que deambularon durante semanas, sin guía, viviendo de lo que pudieron encontrar, muestran la lucha por la supervivencia en un lugar donde la propia naturaleza parece poner a prueba cada uno de sus pasos. El bosque no tolera la falta de respeto, y quienes lo olvidan muchas veces pasan a formar parte de sus eternas sombras. Estas historias de misteriosas desapariciones nos llevan a cuestionarnos qué esconde realmente el Amazonas. ¿Están tus secretos custodiados por fuerzas invisibles que protegen tu riqueza y conocimiento? Quizás, entre las luces inexplicables que muchos dicen haber visto en el cielo amazónico, se encuentre la respuesta al destino de quienes nunca regresaron. ¿Quién sabe qué hay ahí, esperando ser descubierto, en las noches silenciosas donde el bosque murmura sus misterios? En el Amazonas hay quienes creen que el cielo guarda secretos tan misteriosos como el propio bosque. Los informes de luces extrañas y fenómenos inexplicables se han vuelto comunes entre los lugareños y los exploradores, quienes juran haber visto lo imposible. Hay informes de luces que se mueven en patrones complejos, desaparecen repentinamente o incluso parecen flotar sobre las copas de los árboles. Para muchos, estos fenómenos son más que meros reflejos de las estrellas. Son señales de otros mundos. El bosque, ya envuelto en misterio, parece extender sus secretos hasta el cielo, intrigando a quienes se atreven a mirar hacia arriba. En la Amazonía abundan las teorías sobre portales interdimensionales y encuentros con seres de otro mundo. Hay quienes dicen que ciertas zonas del bosque tienen energías inusuales, lugares donde la realidad parece distorsionarse. Las tribus indígenas tienen sus propias explicaciones, creyendo que estos fenómenos son manifestaciones de espíritus ancestrales, protectores del bosque, que se revelan solo a aquellos que son dignos de ver. Para estas culturas, lo sobrenatural es tan real como los árboles y los ríos, y los fenómenos inexplicables son solo otra curiosidad nacional que desafía la ciencia. Los investigadores ya han intentado explicar algunos de estos acontecimientos, atribuyendo las luces a gases que se acumulan en zonas pantanosas y reaccionan con el aire. Pero, para quienes presencian estos fenómenos, las explicaciones científicas muchas veces no son suficientes. Muchos exploradores informan de una sensación de presencia cuando ven estas luces, como si estuvieran siendo observados por algo más allá de lo que pueden entender. El Amazonas parece tener su propia manera de recordar a los hombres que no todo se puede explicar, manteniendo sus misteriosas apariciones como recordatorio de que lo desconocido sigue ahí, acechando. Estas luces y fenómenos son solo un vistazo de lo que depara el Amazonas. En medio del encuentro de aguas y el entrelazamiento de raíces, los misterios van mucho más allá de lo visible, desafiando nuestra percepción e invitándonos a descubrir lo inexplicable. Al explorar este mundo de enigmas, nos topamos con una fuerza que trasciende las aguas, el legendario encuentro entre los ríos Negro y Solimoes, donde la naturaleza muestra su espectáculo de diferencias. En el corazón del Amazonas tiene lugar un espectáculo natural
que impresiona hasta a los más escépticos. El encuentro de las aguas de los ríos Negro y Solimoes. Cuando estos gigantes se encuentran, sus aguas corren una al lado de la otra durante kilómetros sin mezclarse. De un lado, las oscuras y densas aguas del río Negro, casi como una cortina de misterio. Del otro, las aguas turbias y amarillentas de Solimoes, llenas de sedimentos e historias. Este fenómeno, donde se unen dos corrientes muy diferentes sin perder sus características, es una curiosidad sobre países que pocos lugares en el mundo tienen. Este fenómeno tiene explicaciones científicas. Las diferencias de temperatura, velocidad y densidad del agua impiden que se mezclen rápidamente. Pero, para quienes presencian esta escena en vivo, es difícil contentarse solo con la ciencia. Es como si cada río contara una historia diferente y, cuando se unen, crean un diálogo silencioso, una danza que lleva la esencia del bosque. Este encuentro no es solo físico, también es un símbolo de las dualidades y misterios que impregnan el Amazonas, un recordatorio visual de que allí las fuerzas de la naturaleza se expresan de maneras únicas. Para las culturas indígenas de la región, el encuentro de las aguas tiene un significado místico. Algunos creen que Río Negro y Solimoes son representaciones de dioses o espíritus ancestrales, que se reúnen para reafirmar su poder y equilibrio. Las leyendas dicen que este fenómeno es un encuentro entre seres de diferentes mundos, cada uno aportando sus propias historias y energías. Estas creencias aportan un respeto aún mayor por esta región, donde lo sagrado y lo natural se entrelazan de manera armoniosa. Es como si, a los ojos de la población local, este espectáculo fuera un mensaje de que la Amazonía tiene secretos que solo aquellos con ojos atentos pueden ver. Así, cuando observamos el encuentro de las aguas, nos llevamos a reflexionar sobre las otras maravillas y peligros que esconde el bosque. Es una transición que, para los exploradores, puede representar el paso a una nueva fase, donde criaturas más enigmáticas, como serpientes e insectos del bosque, comienzan a emerger, lo que demuestra que el Amazonas es, de hecho, un universo separado. En las profundidades del Amazonas, la vida late en todas las formas posibles, incluidas aquellas que provocan escalofríos. Los insectos y serpientes destacan como algunos de los habitantes más temidos de este inmenso y misterioso bosque. La variedad de insectos es casi infinita, desde exuberantes mariposas hasta hormigas venenosas que hacen que cualquiera se lo piense dos veces antes de pisar una rama caída. El Amazonas, con su sorprendente biodiversidad, es un escenario donde pequeñas criaturas portan potentes venenos y secretos milenarios. Cada especie parece tener una función, una razón de existir en este complejo ecosistema. Entre las serpientes encontramos algunas de las más temidas, como el surucucú y la jararaca, que se camuflan perfectamente entre las hojas y raíces, dispuestas a defenderse. Dicen que cruzarse en el camino de estas serpientes es como entrar en un territorio prohibido, donde solo los más atentos salen ilesos. Para los indígenas, estas serpientes representan la fuerza silenciosa del bosque, criaturas que actúan sin previo aviso, custodiando el equilibrio entre la vida y la muerte. En la Amazonia, la relación con estos animales es de respeto y precaución, como si todos supieran que el bosque nunca perdona la falta de atención. Estos peligros, sin embargo, son aceptados por quienes viven en el bosque como parte de un compromiso natural. Los indígenas saben cómo evitar estos encuentros no deseados, conociendo cada sonido, cada señal de advertencia. Reconocen el zumbido específico de un insecto venenoso y saben leer las señales que deja una serpiente que acaba de pasar. Para los visitantes, sin embargo, esta curiosidad de un país se convierte en una prueba de supervivencia, donde hasta el más mínimo error puede ser fatal. Aprender a convivir con estas criaturas significa entender que la Amazonia dicta sus propias reglas,
y que los seres que la habitan cumplen su rol en el ciclo de la vida. Y así, el bosque sigue desafiando a todos aquellos que se atreven a explorarlo. Cada criatura, por pequeña que sea, lleva dentro de sí la esencia de la Amazonía. Y, a medida que profundizamos en estos secretos, encontramos leyendas aún mayores, como la de la serpiente mítica que, según las tradiciones locales, guarda el espíritu del propio bosque, representando el misterio y el poder que solo aquellos con coraje enfrentan. En la cultura amazónica existe una leyenda que atraviesa generaciones, la de la gran cobra, o boyuna, una criatura inmensa que, dicen, habita los ríos y arroyos de la selva. Esta serpiente mítica, según cuentan, sería capaz de dominar las aguas e incluso cambiar de forma para confundir a quienes invadan su territorio. Para los indígenas, la gran serpiente no es solo un animal, es un espíritu guardián del bosque, una fuerza que protege el equilibrio natural y castiga a quienes lo amenazan. Ella es el símbolo del poder indomable de la Amazonía, una presencia que aterroriza y fascina al mismo tiempo. Los relatos sobre los boyuna varían, pero todos comparten un sentido de reverencia y asombro. Algunos dicen que es tan grande que, al nadar, crea olas capaces de volcar canoas y embarcaciones. Hay historias de pescadores que al acercarse a determinadas zonas de los ríos, son alertados por los sonidos profundos y misteriosos que emite la serpiente, como si fueran advertencias para mantenerse alejados. Para muchos vecinos de la zona, cruzar el camino de Cobra Grande es faltarle el respeto al espíritu del bosque. Y así, esta leyenda crece, alimentando la imaginación de quienes viven y respetan la selva. El mito de la gran serpiente también representa la fuerza de los ríos Amazonas, que pueden ser hermosos y traicioneros al mismo tiempo. Estos ríos, fuente de vida para el bosque, tienen un poder que trasciende la comprensión humana. En la tradición chamánica, se evoca a Boyuna como un espíritu que mantiene el ciclo del agua, asegurando que el bosque permanezca fértil y vivo. Para ellos, esta serpiente mítica es un recordatorio de que el Amazonas no es un lugar que se pueda conquistar, es un espacio que exige respeto y equilibrio. Cualquiera que se atreva a desafiarla, dicen, paga un alto precio. Así, el mito de la gran serpiente nos lleva a una reflexión más profunda sobre la Amazonía y sus misterios. Cada historia, cada leyenda, refuerza la idea de que este bosque está protegido por fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Y a medida que la ciencia se aventura a comprender esta vasta región, se descubren más secretos, como investigaciones científicas que buscan comprender las especies únicas y los fenómenos naturales del bosque. La Amazonía es un santuario para científicos e investigadores, un laboratorio natural donde cada descubrimiento abre las puertas a nuevos conocimientos. Al aventurarse por el bosque, biólogos, botánicos y ecologistas se topan con especies de plantas y animales que aún no han sido catalogadas, como si la propia naturaleza guardara una reserva infinita de secretos. Para la ciencia, cada árbol, cada insecto, representa una pieza de un rompecabezas que revela cómo funciona la vida en su forma más pura. La Amazonia se convierte así en el centro de atención mundial, atrayendo a quienes buscan comprender los misterios de este ecosistema único. Entre los descubrimientos más impresionantes se encuentran nuevas especies de plantas con potencial medicinal. La ciencia moderna ya reconoce que muchas de estas plantas contienen sustancias capaces de tratar enfermedades graves, y pensar que, para las tribus locales, este conocimiento ya existía desde hacía siglos. Es una curiosidad del país que pocos valoran tanto como deberían. Cada estudio realizado en la selva fortalece la idea de que la Amazonía es una biblioteca viva de medicinas naturales, un patrimonio que necesita ser preservado. Si realmente supiéramos lo que nos puede ofrecer, cuidaríamos este bosque como el tesoro que es. Pero el trabajo de los científicos en la Amazonia no es sencillo.
El bosque denso y húmedo, con su terreno inestable y su clima impredecible, desafía incluso a los más experimentados. Se pierde equipo, las expediciones se prolongan y cada descubrimiento tiene un coste elevado. Sin embargo, estos desafíos no impiden que año tras año lleguen nuevos investigadores, ansiosos por descubrir lo desconocido. Saben que la Amazonia desempeña un papel vital en el equilibrio ecológico global y que cada trozo de bosque que desaparece representa una pérdida irreparable para el conocimiento humano. A medida que los científicos avanzan, se revelan enigmáticos artefactos y símbolos dejados por civilizaciones antiguas que vivían en armonía con el bosque. Es como si la ciencia y la historia se entrelazaran, formando un camino para comprender mejor nuestro pasado y preservar nuestro futuro. Y así, pasamos a los misteriosos artefactos, evidencia de que quizás el Amazonas fue el hogar de culturas que poseían conocimientos que se nos escapan hasta el día de hoy. En medio de las profundidades del Amazonas, exploradores y arqueólogos ya han encontrado objetos que desafían la comprensión moderna. Artefactos misteriosos, piedras talladas y símbolos enigmáticos, vestigios de culturas antiguas que habitaron el bosque. Estos hallazgos sugieren que el Amazonas alguna vez fue hogar de civilizaciones con conocimientos avanzados, mucho antes de cualquier presencia europea. Es como si el bosque guardara sus propias reliquias, protegiéndolas durante siglos. Para quienes creen en antiguas civilizaciones perdidas, estos artefactos son una prueba de que el Amazonas contiene más de lo que podemos imaginar. Tal vez incluso una curiosidad del país que solo el tiempo podrá desentrañar. Estos símbolos, que a menudo se parecen a lenguas antiguas, intrigan a los investigadores. Algunos arqueólogos creen que representan mapas astronómicos, alineaciones de estrellas o incluso registros de contacto entre tribus distantes. Para las tribus locales, muchos de estos símbolos tienen significados espirituales y representan la conexión entre la humanidad y los dioses del bosque. Es fascinante pensar que cada dibujo, cada marca en la piedra, podría ser un mensaje codificado de una época en la que el mundo era visto de una manera completamente diferente, donde la naturaleza y el espíritu eran inseparables. Entre estos hallazgos, también surgen teorías de que la Amazonia habría sido influenciada por culturas de tierras lejanas. Ciertos objetos, con patrones similares a los encontrados en otras partes del mundo, plantean la posibilidad de que los antiguos exploradores llegaran allí mucho antes de las grandes navegaciones. Esta hipótesis, por controvertida que sea, da nueva vida a los estudiosos que creen en una conexión global entre civilizaciones. Con cada nuevo artefacto descubierto, la Amazonía se revela como un verdadero enigma, un lugar donde el pasado aún habla, pero en un lenguaje que aún no comprendemos del todo. Y mientras los científicos e historiadores luchan por descifrar estos símbolos, el bosque nos recuerda que su protección no depende únicamente del conocimiento académico. También es una cuestión de respeto por las comunidades que aún viven en armonía con estos misterios y que ven el bosque como un hogar y un lugar sagrado. Y así, seguimos descubriendo cómo resisten estos pueblos, manteniendo viva la herencia de una época ancestral y defendiendo el bosque con sus propias vidas. Los habitantes de la selva amazónica, formados por varias tribus indígenas, son verdaderos guardianes de un legado que perdura durante siglos. En medio de presiones externas y amenazas de destrucción, mantienen viva la cultura de sus antepasados, sus tradiciones y su profunda conexión con la tierra. Para estas comunidades, el bosque no es solo un recurso, es tu identidad, tu historia y tu fe. El bosque representa más que un hogar, es la esencia de su existencia, un lugar donde sus leyendas, conocimientos y espiritualidad se entrelazan como las raíces de los árboles. Defender este territorio es, para ellos, una misión de vida. La resistencia de este pueblo es una lucha diaria,
enfrentando desde el avance de los madereros ilegales hasta los incendios que devoran sus tierras. Alzan su voz en defensa del bosque, realizando protestas, exigiendo derechos y formando alianzas con ambientalistas que comparten su causa. Aún así, los desafíos son inmensos. Para los indígenas, cada pedazo de tierra destruido es una pérdida personal, un espacio donde descansan sus antepasados, donde sus hijos aprenden y donde se realizan sus rituales. Para ellos, proteger el bosque es una obligación sagrada, una promesa de que este legado continuará. En sus comunidades vemos prácticas de cultivo sustentable y respeto a los ciclos naturales, un ejemplo de convivencia armoniosa que desafía el modelo de explotación moderno. Cosechan solo lo que necesitan, siempre conscientes de que el bosque necesita tiempo para renovarse. Esta relación con la tierra es una lección para el mundo, una curiosidad del país que revela una forma de vida donde la naturaleza no es algo que se debe dominar, sino comprender y respetar. Para estas tribus, el bosque es una madre que lo proporciona todo, pero exige protección y cariño. Estas personas siguen resistiendo, incluso frente a tantos obstáculos, y, mientras defienden el bosque, nos recuerdan que el Amazonas es mucho más que una colección de árboles y animales. Es un patrimonio cultural y espiritual, un tesoro que debe ser preservado. Y en las silenciosas noches del bosque, sonidos espeluznantes resuenan entre los árboles, tal vez como un recordatorio de lo que está en juego. El bosque tiene voz y estamos a punto de escucharla. En lo profundo del Amazonas, la noche revela sonidos que desafían cualquier explicación lógica. Es como si el propio bosque hablara, emitiendo misteriosos murmullos y ruidos que resuenan entre los árboles, despertando la curiosidad y el miedo de quienes se aventuran en sus sombras. Los indígenas, hace mucho tiempo, aprendieron a respetar estos sonidos, creyendo que son las voces de los espíritus que habitan el bosque. Para ellos, estos sonidos inexplicables representan una presencia invisible, un recordatorio de que hay fuerzas mayores allí, observando y custodiando la armonía de este mundo único. Los informes de sonidos extraños e inquietantes son comunes tanto entre los exploradores como entre los lugareños. Muchos describen ruidos metálicos, como si fueran máquinas ocultas trabajando bajo tierra, mientras que otros hablan de lamentos y cantos que parecen venir de todos lados, pero sin origen aparente. Es como si el bosque tuviera vida propia, un ser que respira y habla en el lenguaje del misterio. Y, para quienes buscan un país de curiosidad verdaderamente intrigante, estos sonidos ofrecen una experiencia que va más allá de la comprensión, algo que nos hace cuestionarnos lo que realmente sabemos sobre la Amazonia. Existen teorías científicas que intentan explicar estos sonidos, sugiriendo que pueden ser causados por movimientos de agua subterránea o vibraciones de rocas. Pero, para quienes los escuchan en vivo, la sensación es la de estar frente a algo sobrenatural, algo que no pertenece a este mundo. Algunos científicos, al grabar estos sonidos, incluso reportaron cierta incomodidad, como si estuvieran invadiendo un secreto que debería permanecer oculto. El bosque guarda sus razones y cada sonido parece traer consigo un mensaje, un recordatorio de que, a pesar de los avances de la ciencia, hay cosas que tal vez nunca lleguen a explicarse del todo. Y así, el bosque sigue hablando en su lenguaje indescifrable, encantando y asustando a quienes intentan entenderlo. Cada sonido misterioso que resuena en la noche nos traslada a un universo donde lo racional da paso a lo desconocido y donde las aguas guardan secretos tan profundos como sus medicinas y rituales. Y entre las plantas y hierbas que allí crecen, quizás se escondan algo más que simples curas. Tal vez guarden el espíritu del bosque, esperando a quienes respeten su voz. En el Amazonas, las aguas tienen un significado sagrado y son vistas como fuentes de curación y purificación. Para las tribus locales,
Ciertos ríos y lagos tienen propiedades especiales y se utilizan en rituales de limpieza espiritual y fortalecimiento físico. Estas aguas medicinales, a menudo enriquecidas con hierbas y raíces específicas, se convierten en verdaderas medicinas forestales, capaces de aliviar el dolor e incluso curar enfermedades. En un mundo que valora cada vez más la curiosidad campestre en busca de remedios naturales, estas aguas son un tesoro que representa la sabiduría ancestral de los pueblos del bosque. Los rituales de purificación van más allá de la salud física. También apuntan a la renovación del alma. Guiados por chamanes, estos rituales generalmente se llevan a cabo en ambientes aislados y cercanos al agua, donde los participantes son llevados a bucear, lavando no solo sus cuerpos, sino también las energías negativas. Es un proceso que aporta alivio emocional y fortalece el vínculo con la naturaleza. Para estas personas, la Amazonía es la verdadera fuente de equilibrio, y cada ritual es una reafirmación de respeto y profunda conexión con el entorno que los rodea. Algunas de las plantas utilizadas en estos rituales tienen propiedades medicinales comprobadas, como la zarza parrilla, que ayuda a desintoxicar el organismo, y el jaborandi, conocido por sus propiedades regenerativas. Combinadas con agua pura de río, estas plantas se convierten en poderosos elixires que apoyan la salud de la comunidad. Este antiguo conocimiento se transmite de generación en generación, manteniendo viva la cultura de la curación natural que desafía el tiempo y la modernidad. Es el conocimiento el que revela el potencial del Amazonas más allá de su belleza, una fuente de vida y curación. Así, los rituales de purificación con agua y hierbas nos muestran que el bosque no es solo un lugar de misterios, sino también de renacimiento. Y a medida que exploramos estos aspectos sagrados, nos damos cuenta de que la vida en el bosque es un equilibrio delicado, donde cada elemento es esencial para la armonía general. Este equilibrio es tan importante que para los habitantes de los bosques, cada especie juega un papel fundamental. Es un verdadero círculo de vida que sostiene a la Amazonia y a quienes viven en comunión con ella. La Amazonía es un ejemplo de perfecto equilibrio, donde cada forma de vida, por pequeña que sea, juega un papel esencial en el ecosistema. Desde los insectos que polinizan las plantas hasta los grandes depredadores que controlan las poblaciones, todos los elementos están conectados en una intrincada red de dependencias. Este equilibrio es tan delicado que cualquier cambio puede desencadenar una reacción en cadena, afectando todo, desde el suelo hasta el clima. Para la gente del bosque, esta armonía es sagrada y respetan profundamente este ciclo. Viven de manera sostenible y toman solo lo que necesitan para sobrevivir. La extinción de una sola especie puede tener consecuencias devastadoras para el ecosistema en su conjunto. Por ejemplo, si una especie de insecto polinizador desaparece, muchas plantas que dependen de ella para reproducirse también pueden desaparecer. Este fenómeno afecta no solo a la flora, sino también a los animales que dependen de estas plantas para alimentarse. El bosque nos enseña que la supervivencia no depende de la fuerza, sino de la interdependencia. Cada criatura tiene su propósito, y juntas forman el corazón palpitante de la Amazonía, una curiosidad de un país que ofrece una verdadera lección sobre la importancia de la colaboración y el equilibrio. La sabiduría indígena entiende esto de una manera que desafía el pensamiento moderno. Ven el bosque como un ente vivo, donde cada ser tiene un espíritu y una misión. Los indígenas conocen como nadie los ciclos del bosque, respetando los tiempos de cosecha y la regeneración de especies. Sus prácticas sostenibles son una lección valiosa para el mundo, que a menudo busca dominar la naturaleza en lugar de integrarse con ella. En tiempos de deforestación y explotación, esta visión es un recordatorio de que el verdadero poder reside en mantener la naturaleza en su estado puro.
Este equilibrio es lo que permite que el bosque siga prosperando y que la vida se renueve cada temporada. Y a medida que aprendemos de esta armonía, se nos invita a reflexionar sobre el futuro de los secretos del Amazonas y lo que debemos hacer para proteger este tesoro para las generaciones venideras. Cada árbol, cada río, cada criatura nos pide que seamos guardianes de esta riqueza invaluable, asegurando que el futuro del bosque sea tan rico como su pasado. El futuro de la Amazonía es un enigma tan profundo como los secretos que guarda en sus raíces. Con cada árbol que cae, no solo estamos perdiendo madera o suelo fértil, estamos perdiendo una parte de nuestra propia historia, una sabiduría antigua que fue preservada por las personas y los espíritus del bosque. La preservación de la Amazonia es una responsabilidad que recae sobre todos nosotros, y su futuro dependerá de las decisiones que tomemos ahora. ¿Seremos recordados como la generación que protegió esta incomparable riqueza o como quienes permitieron su destrucción? Proteger la Amazonía no es solo una cuestión de preservar la biodiversidad, sino de honrar a las personas que viven allí y que guardan, en sus tradiciones, los secretos del equilibrio natural. Estas personas saben que el bosque tiene un valor que va más allá de lo material, un valor que solo se puede sentir, experimentar. Para ellos, cada hoja, cada río y cada sonido es un pedazo de su propia esencia, y su desaparición sería una pérdida irreparable. Son los guardianes de un mundo que todavía intenta enseñarnos lo que es el verdadero respeto por la vida. También está el valor medicinal, ecológico y espiritual del bosque, cuyas aguas, plantas y suelos tienen un potencial que la ciencia apenas ha comenzado a explorar. Sin embargo, este conocimiento podría perderse si no se hacen esfuerzos para proteger el ecosistema que sustenta estos descubrimientos. La Amazonia es un tesoro que va más allá de una simple curiosidad campestre. Ella es una fuente de vida que ofrece al mundo una oportunidad de curación y renovación, un regalo que no podemos permitirnos desperdiciar. Al mirar hacia el futuro, depende de nosotros decidir qué papel queremos desempeñar en la preservación de este misterio. El Amazonas nos llama, tal como lo hizo con los exploradores y los pueblos antiguos, pero ahora tu llamado es a protegerlo. Depende de cada uno de nosotros responder, asegurando que el bosque, con todos sus secretos, siga existiendo para los que están por venir, permitiendo que sus historias y misterios sigan inspirando y fascinando. Exploradores, si te encanta descubrir las curiosidades e historias increíbles que compartimos aquí en Explorando las Naciones, ¿qué te parece apoyar al canal haciendo una donación de tan solo $1 mexicano a través de PayPal? Este pequeño gesto puede hacer una gran diferencia y es esencial para que podamos mantener este contenido al aire. Sin tu apoyo, nuestra jornada podría interrumpirse. El enlace para donar está en el primer comentario fijado. No dejes que esta aventura se detenga, contamos contigo. Suscríbete a nuestro canal, dale like y déjanos un comentario.